Buenos días, qué lindo es Dios que nos da un día domingo más para poder compartir su palabra. Gracias por estar ahí pendiente. Oro al Señor que la palabra de Dios pueda bendecir tu vida. Estamos en la serie del Salmo 46. Hoy vamos a compartir la número 4. El título de ahora es Dios habita en medio de su iglesia. Y vamos a estar basados en el versículo 4. En el versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Primero, queremos compartir un breve repaso para contextualizar. ¿En qué circunstancias fue escrito el Salmo 46? Algunos estudiosos de la Biblia aseguran, la mayoría de ellos, que este salmo fue escrito cuando el rey asirio Sennacherib invadió a Judá, siendo rey Ezequías. Este rey era sanguinario, torturador, había vencido a todas las ciudades alrededor y ahora se proponía, como un tsunami, como un terremoto, como un maremoto, como una gran ola, tragarse a Judá. No había duda. Y entonces, lo único que podía salvar a Judá era que Dios estuviera en medio de la ciudad, que Dios habitara en medio de la ciudad. Y por eso el Salmo inicia con estas palabras y dice: Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra sea removida y los montes sean traspasados al corazón del mar. ¿Puedes ver por qué estos versículos hablan de eso? Podemos ver el contexto. Y entonces, gracias al Señor, Ezequías pudo en su circunstancia poner su confianza en Dios. Y Dios libró la ciudad. Ahora, demos una pequeña aplicación a nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite circunstancias difíciles en tu vida? Bueno, mi querida iglesia y mis queridos hermanos, Dios permite circunstancias difíciles para purificarnos. Para purificarnos. Dios permite estas circunstancias para que nuestra confianza solamente esté en Dios. Para que nuestra confianza solamente esté en Dios. Te voy a poner un ejemplo de un hermano que entendió que Dios permitió las circunstancias difíciles en su vida para que su confianza estuviera solamente en Dios. Es el apóstol Pablo. Mira lo que dice acá en la palabra en 2 de Corintios 1:8. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida, imagínate. Versículo 9. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado de esta prueba, de esta adversidad, dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar
Solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Entiendes? ¿Entendemos? ¿Por qué? Si Dios es tan poderoso y Él puede quitar, en nuestro caso, en lo que estamos viviendo, si Dios es tan poderoso y Él puede quitar el coronavirus, ¿por qué no lo hace? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? Purificándonos, para que nosotros no confiemos en el hombre, en lo movible, sino confiemos solamente en el Señor. Dios quiere ser nuestro refugio, no otras cosas. Dios quiere ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y no otra cosa. En esta situación que estamos viviendo, la gente ora más, estudia más la Biblia. Eso debería de ser, sea que hayan circunstancias o no. Pero Dios tiene manera de llevar a su pueblo a confiar en Él, a depender de Él, a ser humildes. Ahora bien, en medio del versículo 1, el versículo 3, que muestra el caos, el terremoto, los tsunamis, las montañas trasladándose al mar, en medio de eso, hablamos la vez pasada, aparece un río. ¿Quién es ese río? Justo en el momento de la tempestad aparece un río apacible. ¿Quién es ese río? Ese río es la presencia de Dios. Es su gracia. Dios no solo quiere que confiemos en Él en el tiempo de adversidad. Dios quiere que nuestra confianza sea una confianza alegre en Él, porque ese río alegra la ciudad del gran rey. Ahora, el versículo que vamos a estar desarrollando es el versículo 5, que dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Ahora nos preguntamos en este momento, ¿qué significa que Dios habita en medio de su pueblo? ¿Qué significa que Dios, como dice el versículo, está en medio de ella, en medio de su iglesia? ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos el contexto. El rey Ezequías no tenía un poderío militar para poder defenderse de Sennacherib, rey asirio. La única esperanza del rey Ezequías, fíjate bien, la única esperanza que él tenía es que Dios habitara dentro de Jerusalén, que Dios estuviera dentro de Jerusalén. El que Dios habitara dentro de Jerusalén para Ezequías era suficiente para que la ciudad no fuera destruida ni conmovida. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, hay una casa grande. Hay peligro que un ladrón se meta. Pero en esa casa grande hay una leona bravísima, recién parida. Eso es suficiente para que esa casa no sea dañada. Así es Dios. Así es Dios. Ahora, ¿qué más significa que Dios está en medio de ella? Porque eso es lo que estamos nosotros desarrollando en el texto. Dios está en medio de ella. ¿Qué más significa que Dios está en medio de ella? Que aunque sean sacudidos los cielos y la tierra, la ciudad de Dios, la iglesia, su pueblo, que ha puesto en Él su confianza, no será conmovida, pues Dios está en medio de ella, así de sencillo. La pregunta es,
¿Por qué Dios siempre ha estado interesado a estar cerca de su pueblo? Fíjate. ¿Por qué Dios siempre a través de la historia, en la historia bíblica, ha estado interesado en estar cerca de su pueblo, habitando con su pueblo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Será que Dios se siente solito? No. Dios no padece. Dios es suficiente. ¿Por qué razón? Él quiere que le conozcamos como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la razón por la cual Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, porque Él quiere que le conozcamos como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Fíjate que si nosotros vemos una progresión histórica de cómo Dios ha querido habitar con su pueblo, nosotros en primer lugar vemos en el Edén, dice que la voz de Dios se paseaba en el aire del día. Esa voz se paseaba en el huerto del Edén. Luego nosotros vemos en el desierto, Dios habitaba en una nube de día. Y en la noche, Él habitaba en una columna de fuego. Luego, en el mismo desierto, Dios habitó en el monte Sinaí. Dice que el monte Sinaí tronaba con la presencia de Dios. Dios se estaba acercando, ¿verdad? De una manera creciente a su pueblo. Luego, Dios habitó en el tabernáculo, en el lugar santísimo, fíjate. Ya no en el Sinaí, sino en un tabernáculo, en el lugar santísimo. Luego vemos a Dios habitando en el templo de Salomón. Dice que Dios llenó el templo. Y en el Nuevo Testamento, el Dios trascendente, el Dios que los cielos no pueden contenerlo, habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. Dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de bondad. Después de la resurrección de Jesucristo, cada uno de nosotros, los que hemos creído, somos templo. Ahora somos nosotros individualmente, templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, tú me dirás, ¿y qué importa eso? ¿Cuál es lo importante para mí? El saber que Dios habita con nosotros, el procurar que Dios habite con nosotros. Fíjate lo que dijo Juan Calvino, el reformador, acerca de procurar que Dios habite con nosotros. Si nosotros queremos ser protegidos, dijo Calvino, por la mano de Dios, nosotros debemos de ocuparnos sobre todas las cosas, fíjate, de que Él habite en medio de nosotros, porque toda esperanza de seguridad depende totalmente o solamente de su presencia. Fíjate lo que dice. Toda esperanza de seguridad depende solamente de su presencia. Queridas familias, ¿no te parece hermoso que Dios quiera habitar con tu familia? ¿Cuántos tienes en tu familia? Si solamente eres tú, hay hombres solos que yo conozco. Hay mujeres solas con sus hijas. Hay familias con esposo y esposa y muchos hijos. ¿No te parece hermoso que Dios quiera habitar entre ustedes? El Dios del universo, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Elohim, el Dios trascendente, creador, el preservador. Él es el que dice: yo habitaré en medio de ti, yo habitaré en ti, yo viviré en tu iglesia, yo viviré en tu familia y yo viviré en tu vida. Ahora,
que Dios habite en medio de nosotros como familia, individualmente, como iglesia, ¿significa esto que no habrá problema? No, no significa eso. Que Dios habite con nosotros no significa que no va a haber problema. Lo que quiere decir es que el mal no te dañará. Serás una vida estable y tendrás la victoria al final, siempre, donde Dios está. Entonces, hemos definido brevemente qué significa que Dios está en medio de ella, que Dios habite con nosotros. Ya lo vimos. Pero ahora vamos a ver, según el versículo, qué significa que Dios la ayudará a clarear la mañana. Fíjate, dice que Dios habita en medio de ella, de la ciudad. Dios habita en medio de Jerusalén. Dios habita en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Pero también dice que Dios nos ayudará a que la mañana pueda al clarear la mañana. Dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. En una versión dice, al rayar el alba. Cuando venga la mañana, nosotros vamos a ver la ayuda de Dios. Veamos el contexto para que podamos entender qué significa eso, de que Dios ayudará a clarear la mañana. Segunda de Reyes 19:32, para que podamos entender el contexto. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Acuérdate que el rey de Asiria, Sennacherib, había invadido a Judá. Y dice, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, no tirará ni una flecha, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad. Fíjate, yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche, fíjate, cuando dice, aquella misma noche, Dios trabajó en esa noche. Aconteció que aquella misma noche, el ángel de Jehová, mientras el pueblo no veía nada, el ángel de Jehová mató en el campamento de los asirios a 185,000. Fíjate. Y cuando se levantaron, fíjate bien, por la mañana, en la noche no, por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Cuando la Biblia habla de la noche, porque dice que Dios la ayudará, Dios la ayudará a clarear la mañana. Cuando la Biblia habla de la noche, ¿de qué habla? La noche habla de tinieblas. Cuando no vemos lo que Dios está haciendo, pero Él está trabajando. De eso habla la noche. La noche habla de las tinieblas, cuando no vemos lo que Dios está haciendo, pero Él está trabajando, aunque no lo veamos. Él nos permite ver, Él no nos permite ver, pero Él está obrando la liberación, como en el caso de Sennacherib. Querida madre, querido padre, querida joven, querida familia, querida iglesia, quizás hayan peticiones que tú le has estado presentando a Dios con lágrimas. Y son peticiones que son su voluntad, que son el propósito de Dios. Quizás sean peticiones de la salvación de tu hija, de tu hijo, de tu esposo, de familiares inconversos.
cosas difíciles para ti. Y tú por años has estado rogando, suplicando con lágrimas al Señor. Pero ahorita no ves nada, porque estás en la noche. Querida y querido, yo quiero animarte. Viene la mañana. No te desanimes, Dios está trabajando. Dios ha oído tus peticiones. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que tú has hecho. No te desanimes. Al rayar el alba, a su tiempo, tú verás la salvación de Jehová sobre tu familia, sobre tus familiares, sobre esas vidas por las cuales has estado orando. Quizás sean hijos pródigos, donde no ves nada. Dios está trabajando, si así es su voluntad. Dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Querida iglesia que me escuchas, yo quiero que salgas animado y animada después de esta palabra. Yo quiero presentarte brevemente qué significa de una manera práctica que Él está y ha estado en medio de ti. Yo quiero que tú entiendas, después que dejes de ver esta prédica, yo quiero que tú entiendas de qué manera práctica el Señor está en medio de ti. Fíjate que aun cuando tu fe es débil, como la fe de los discípulos, y tú has venido al Señor, como en el caso de los discípulos cuando estaban en la gran tempestad, y le dices al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Señor, ya no aguanto, ¿dónde estás tú? Quiero decirte que Él ha estado ahí y Él está ahí. Aunque tu fe sea débil, Él ha estado ahí para fortalecer esa fe, al igual que los discípulos. Aunque les dijo dónde está su fe, pero Él fortaleció esa fe. Querida familia, cuando estás enfermo y adolorido, Él está ahí para decirte: yo soy el que sano todas tus dolencias, como dice el Salmo 103. ¿Te imaginas que Dios se interesa por los dolores de pie, de columna, de cabeza? Él dice: yo estoy ahí para sanarte, para fortalecerte, porque yo soy el que sano todas tus dolencias. Querida familia, querido joven, querida iglesia, cuando has pecado, fíjate bien, Él está ahí para perdonarte y decirte también: yo soy el que perdono todas tus iniquidades. Cuando has caído en duda, como en el caso de Tomás, el Señor está ahí para decirte, como le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Él está ahí. Cuando estás débil, sin aliento y sin fuerzas, cuando desfalleces como Daniel, Él está ahí para decirte: Daniel, muy amado, Daniel, no temas.
Cuando, iglesia querida, cuando has llegado a lo más bajo en cuanto a la canasta básica, fíjate bien, cuando has llegado a lo más básico en cuanto a la canasta básica, Dios está ahí para decirte como a la viuda: no temas. La canasta y el aceite no escaseará, dice Jehová de los ejércitos. Cuando como Pedro le has fallado a Dios, negándole con tu conducta, Él está ahí para decirte: porque yo no apago el pábilo que humea. Ve y confirma a tus hermanos. Cuando por haber pecado la acusación de Satanás y la culpa ha inundado tu corazón y no puedes mirar el rostro de Dios, Dios te dice: he aquí la sangre del pacto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando miras con incertidumbre a tu alrededor a personas superiores a ti cayendo en pecado, blasfemando en contra de Dios, Dios te dice: delante de mí están tus muros. El que está en mis manos, nadie lo arrebata. Así que ánimo, iglesia. Dios está en medio de nosotros, lleno de gracia y de bondad. Pero hay oyentes que todavía no se han convertido. Oro al Señor para que, cual hijo pródigo, Dios te llene tu mente y tu corazón de arrepentimiento y puedas venir a Él con un arrepentimiento y una fe verdadera, abandonando todo pecado y diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dios te bendiga grandemente. Oro al Señor que esta palabra pueda hallar cabida en sus corazones y puedan ustedes ser fortalecidos. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Señor. Gracias. Llega a lo más profundo de esa mente y de ese corazón de la iglesia. Fortalécela. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dios te bendiga. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
estás